La humedad esquí. Así es, el esquí. Bueno, vamos a ver y a analizar algunas de las propiedades de esta energía. Pues bueno, en primer lugar, ella pertenece a la quinta estación, ¿no? Bueno, es el verano prolongado, o lo que se llama, algunos textos se consigue como los estíos. Y por supuesto está relacionado con la tierra y con el vaso. Cuando el vaso no está haciendo sus funciones de transformación y de transporte, la humedad se vuelve patológica y comienza a estancarse o a generarse en algunas partes del cuerpo, sobre todo de la cintura hacia abajo. La humedad pues es una energía patógena de naturaleza yin. Es por esta razón, ¿verdad?, que juega un papel o trabaja en conjunto con los líquidos o con las sustancias vitales o los líquidos, estancándolos, generando flemas, hasta llegar inclusive a las neoformaciones tumorales. Fíjese que dice aquí que la humedad obstaculiza el movimiento del ki. A medida que esta humedad va ascendiendo, ¿verdad?, ella va subiendo, pues entonces tenemos nosotros procesos bastante importantes de estancamiento, sobre todo de la energía, ¿sí? Entonces así podemos ver que este estancamiento o esta obstrucción del movimiento de la energía, pues básicamente a quien me va a perjudicar va a ser precisamente al yang, ¿sí? Y me va a perjudicar al yang eh, porque precisamente ella es de naturaleza yin, ¿verdad? Bueno, tiene la tendencia a acumularse. ¿En dónde se me va a acumular? Sobre todo aquí en las vísceras. Se me va a acumular en las vísceras. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner el ejemplo de la vesícula. Cuando la vesícula se llena de barro biliar o se inflama porque ya su líquido interno está demasiado viscoso, entonces es porque ya tenemos presencia de aquí de la humedad. Los meridianos también se obstruyen por la humedad, así como también tejidos, ¿no? Entonces en los tejidos podemos tener allí presencia de los edemas. Todo eso hace que me disminuya la velocidad de la energía y por supuesto perturbe las funciones de ascenso y descenso. ¿De quién? De los órganos, de los meridianos, sobre todo, ¿sí? Acuérdense que los meridianos, unos van de pie a tórax y de pie a cabeza, otros van de cabeza a tórax o de cabeza a pie. Entonces, esas funciones de ascenso y descenso pues se ven dañadas precisamente por la humedad. Produce síntomas como cuáles. Bueno, produce síntomas como distensión abdominal, heces blandas, disminuye el apetito, hay poca orina, ¿sí? Esos básicamente son síntomas así como muy claves en una presencia de humedad. Generalmente, como dice aquí, ¿verdad?, el vaso tiene demasiado yin e insuficiencia de yang, ¿verdad? O sea, a veces el vaso, pues sus patologías más frecuentes tienen que ver sobre todo con una debilidad de vaso, con una insuficiencia sobre todo de yang, que me activa o me eleva el yin. La humedad, la humedad trabaja muy en conjunto con la sequedad. Perdón, el vaso trabaja mucho con la sequedad. Claro, acuérdense que la tierra es mamá del metal, por lo tanto no tolera muchísimo la presencia de humedad, y por eso es que se tranca o eh, se vuelve o altera el proceso yang en sus funciones.
La humedad, otra característica, otra propiedad de la humedad es que generalmente la humedad es pesada y turbia. Eso se puede comprobar cuando el paciente nos dice que tiene sensación de pesadez física o mental, ¿no? Acuérdense que también la humedad me activa o me desequilibra el Chen, el proceso mental. Entonces, cuando está presente la humedad en el cuerpo, básicamente también me va a traer problemas no solamente de sensación de pesadez, sino letargos, adormecimientos, problemas con la memoria. Todo eso me lo puede activar la humedad. Se puede presentar como síntomas de esta humedad otros síntomas aparte de la distensión y de las heces: orinas turbias, piel grasa, erupciones que supuran. Erupciones, pues estos son lesiones en la piel. Y la presencia de la saburra es clave cuando hay humedad, una saburra excesiva, ¿no? Porque acuérdense que una saburra fina, delgada, es normal, pero cuando la saburra es gruesa, dependiendo también, ella cambia de color, ¿no? Dependiendo de si es una saburra que me está alterando allí pulmón o me está alterando estómago. Entonces la presencia de ella, pues es un signo de humedad en el cuerpo. Otra de las características es que como tiene una tendencia pegajosa, tiende a estancarse. Bueno, ya lo decíamos arriba, ¿no? Sobre todo provoca las enfermedades que provoca generalmente son crónicas, son crónicas y evolucionan lentamente, pero son resistentes al tratamiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les he comentado en varias ocasiones que precisamente el reino tierra es uno de los reinos más difíciles de equilibrar, y es precisamente porque la humedad está presente, ¿no? Entonces, el hecho de bajar la humedad en el organismo no es fácil. La humedad tiene tendencia a descender. Y por eso yo les decía que la humedad, ¿sí? Sobre todo, sobre todo, se me va a almacenar en la parte inferior. En la parte inferior, sobre todo piernas, zona pélvica. Allí es donde agarra mayor fuerza la energía celeste de la humedad. Eh, Otra cosita, bueno, fíjense, tiene carácter pegajoso, y ese carácter pegajoso es lo que me va a generar las mucosidades y las secreciones, ¿no? Tiene también la tendencia a descender, ok, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? Sus patologías generalmente afectan la parte inferior del cuerpo. Entonces vamos a tener en esta zona humedad, procesos menstruales como las leucorreas, trastornos gastrointestinales. No quiere decir, como lo dice aquí, ¿sí? No quiere decir que la humedad no me afecte esta zona, ¿sí? No me afecte esta zona. Acuérdense que ella se me puede combinar con calor, y el calor generalmente lo voy a conseguir en esta zona. Entonces, pues, no es que no se pueda ver. Por ejemplo, les pongo un ejemplo: procesos mentales, neurosis, psicopatías, eso, hay humedad, allí hay estancamientos, generalmente acompañados por calor. Pero lo más frecuente, lo más común, o lo primero que hace la humedad, para ponerlo de alguna manera, jerarquizar, lo primero que afecta a la humedad es precisamente la parte inferior o el shao inferior. La humedad interna. En primer lugar, la humedad externa generalmente viene de las lluvias, de los procesos climáticos, ¿verdad? De todo eso, todos esos procesos si por ejemplo las personas que viven cerca de ríos, cerca de lagunas, generalmente esa gente va a tener bastantes procesos húmedos en su estructura. Es frecuente que entonces sean personas con muchas secreciones bronquiales, problemas respiratorios, mujeres con muchos trastornos menstruales, sobre todo tipo leucorreas,
personas que tienen procesos patologías relacionadas con el frío, por ejemplo, como las artritis. Sí, va a ser más frecuente en personas donde donde haya mucha humedad generada por el clima. Otra característica importante de la humedad, sobre todo la externa, es que me ataca el cuerpo y las articulaciones, lo que les acabo de decir, ¿no? Genera dolores musculares, dolores reumáticos, y también a veces está la presencia de la fiebre, porque se une ella con el calor, ¿no? Y la humedad interna generalmente proviene de un vacío de energía. Es decir, cuando la humedad está por un proceso climático, me ataca la superficie del cuerpo, pues yo voy a tener este tipo de situaciones, como les acabo de decir, ¿no? O como las que estamos hablando en la parte, en esta parte, ¿no? Distensiones abdominales, heces blandas, problemas de menstruales, mucosidades, secreciones. Pero cuando ya la humedad se me va a las profundidades, a los sanfu, sobre todo me va a generar vacíos de energía en el proceso yang del vaso. Es decir, que el proceso de humedad puede bloquearme las funciones de transformación y de transporte del vaso, debilitándolo. Obstaculiza la circulación de los líquidos orgánicos, ya se los decía, ¿no? La humedad trabaja en conjunto con todos los líquidos orgánicos y eso me puede llevar a edemas, a diarreas, etcétera. La humedad externa, al penetrar en el organismo, puede fácilmente dañar el vaso y dar origen a esa humedad interna. Ya nosotros también, aquí es importante que cuando los factores psíquicos o los factores que tienen que ver con el Shen siempre van a aparecer cuando ya hay una humedad interna, ¿sí? Ya generalmente cuando la humedad queda en la superficie, pues máximo una persona puede llegar a casos de neurosis, pues, o sea, personas con pequeñas obsesiones, personas con cuestiones muy superficiales a nivel mental, pero que son manejables. Ya cuando nosotros tenemos una humedad interna, los procesos de obsesión, que es el psiquismo patológico de la Tierra, pueden llegar a otro nivel de psicótico o inclusive de enfermedad mental. Vamos a hablar ahora de la sequedad, el Sao. Las propiedades de la sequedad. Bueno, la primera que es se presenta en el otoño, está relacionado por supuesto con el metal y con el órgano del pulmón. La sequedad, su efecto sobre todo es un efecto deshidratante y astringente, es decir, la sequedad tiende a consumir o a perjudicar los líquidos orgánicos del cuerpo. Estos líquidos orgánicos generados por sequedad, sobre todo me van a generar signos y síntomas como son signos de deshidratación, como por ejemplo la sequedad en la nariz, sequedad en la boca, en la garganta, labios agrietados, orinas escasas, heces secas. La sequedad, otra característica es que la sequedad tiene la tendencia de atacar básicamente el pulmón. Fíjense que la humedad me ataca básicamente es el vaso, el pulmón, la sequedad ataca es sobre todo al pulmón. Por naturaleza este órgano es particularmente sensible a la sequedad, claro. Al atacar esta energía celeste al pulmón, sobre todo me va a dañar es las funciones de descenso, difusión y purificación, que es la principal función energética que tienen los pulmones. Y eso, por supuesto, me va a generar tos seca, ¿verdad? Difícil expectoración de las mucosidades, a veces presencia de sangre en el moco. Fíjense que esto es importante. La sequedad externa, sobre todo la externa, se divide en dos, o la sequedad se asocia con dos energías celestes.
se asocia con el calor para generarme una sequedad caliente, los Wen-sao, o se asocia con el frío para generarme una sequedad fría, los Liang-sao. En los dos casos predomina sobre todo afecciones al pulmón. No es lo mismo una patología generada por una sequedad caliente a una patología generada por la sequedad fría. Entonces, dependiendo si es una sequedad caliente o una sequedad fría, se me van a presentar síntomas de calor externo o frío externo, con todo, cefalea, tos seca, fiebre, aprensión al frío, pulso superficial, ¿no? Entonces, bueno. Y la sequedad interna proviene generalmente de una pérdida de líquidos orgánicos. Ya, por ejemplo, cuando igual que la humedad, ¿no? O que las otras energías celestes, cuando hay una situación de cuando las energías solamente logran dañar la capa superficial, pues, y el cuerpo tiene la capacidad de resolver ese ataque patógeno, no pasa nada, pero el problema está cuando ellas empiezan a ingresar a las profundidades a tomar los órganos o los anfu. Entonces, en este caso, la sequedad interna, sobre todo me ataca lo que son los líquidos yin o los líquidos orgánicos. Entonces, pues, puede ser que la persona comience con transpiraciones abundantes, porque es una de las formas de perder líquido, o procesos de diarrea bastante agudos, vómitos, inclusive las hemorragias, cualquier tipo de hemorragia es un factor de sequedad interna. Fiebres sumamente elevadas es un factor de sequedad interna. Consumo de fluido, entonces, ¿qué sucede? Se me empieza a generar una insuficiencia de yin y también una insuficiencia de sangre. Fíjese que dice aquí que ya la persona cuando está en su fase de envejecimiento o está en una edad avanzada, hay una tendencia a la deshidratación. Por eso es que generalmente los abuelos o las personas ya con la tercera edad, sus pieles son, o la piel se vuelve delgadita y como una galletica, ¿no? Cualquier cosa las rompe, inclusive el hecho de rascarse o de pasarse la uña a veces rompe la piel, porque hay en ellos ya una sequedad bastante profunda. Bueno, ahora vamos a hablar de la energía celeste, el fuego, el juo, y la vamos a comparar con el calor, el re, que es la canícula. En la medicina china se emplean términos referidos al concepto de fuego o de calor. Fíjense que con esto hay mucho enredo a veces, ¿no? Con el hecho de la presencia de fuego, porque generalmente pues a todo se le llama fuego. Tiene fuego en el corazón, hay fuego en el hígado, pero realmente hay que hacer la diferencia porque ya cuando en el cuerpo hay presencia de fuego, es porque ya estamos hablando de procesos delicados o procesos que están bien crónicos, o procesos que ya tienen un cierto tiempo y que han lesionado de forma importante estructuras orgánicas. Dice aquí que se habla entonces de la canícula, de la cual ya hemos hablado, donde la canícula es esa energía natural del verano, ¿verdad? Que puede convertirse en un factor patógeno externo, ya lo habíamos hablado. Que las canículas internas no existen, o sea, no se da ese proceso de canículas internas como en las demás energías celestes. En cambio, el fuego, el juo, existe, existe como una energía natural del cuerpo. ¿Sí? La canícula es una energía natural externa de la estación. En cambio, el fuego es una energía natural del cuerpo que generalmente está en el Mingmen, en el 4, ¿se acuerdan? Del 4, está en el 4 de Tumai. El Mingmen es un punto sumamente importante que me conecta a mí con la esencia de ¿quién? De los riñones, ¿sí? El Mingmen es el calentador de los riñones, de esa esencia, y es precisamente ese fuego natural del cuerpo que me ayuda a que esa esencia le dé ese calor que necesitan los riñones para ella poder
unirse con el TR a través de los fogones y poder calentar o poder darle al cuerpo el funcionamiento correcto de cada uno de ellos. Entonces, nosotros, si eso es así, que tenemos un fuego, que es un fuego natural, que se dé en el cuerpo, tenemos entonces que hablar de que existen dos tipos de fuego. Existe un fuego joven, que es el Shao Hu, ¿sí? Que es este mismo fuego natural del cuerpo, entonces, por lo que es indispensable en la producción de la energía. ¿Sí? Solamente si se excede es que se convierte en patógeno. Y tenemos el gran fuego, que cuando este fuego joven se excede, se me transforma en un gran fuego, en un fuego vigoroso, en un fuego adulto. Y este fuego es el que realmente me va a perjudicar el ki. Entonces fíjense, no existe un fuego externo, no existe un fuego afuera de la naturaleza. Es una canícula que se me va a transformar, se me puede transformar en patógena. Al transformarse en patógena, el fuego natural, que también es natural en el cuerpo, se me excede y ese exceso de fuego es lo que nosotros vamos a llamar el gran fuego o el fuego patológico. Tenemos aquí esta tablita que yo les puse para que ustedes lo vean mejor. Tenemos el fuego joven, que es el fuego natural del Migmen. Ese fuego joven me va a mantener disminuido el ki porque le va a dar el uso adecuado, de acuerdo a lo que el Migmen vaya solicitando. Es un fuego que me va a mantener nutrido la energía y me va a ayudar a dispersarla. Es decir, que cuando ella se eleve, cuando haya un exceso de energía, ese fuego natural me va a empujar esa energía y para que se dé una buena distribución. El gran fuego, que es el fuego patológico, me aumenta en forma patológica la energía. Este gran fuego no es que nutre al ki, sino que se nutre del ki, ¿verdad? Se nutre del ki, por lo tanto, al nutrir el ki, pues voy a tener, nutrirse del ki, es decir, consumir la energía, voy a tener enfermedades por disminución de la energía, ¿sí? Eso es sobre todo lo que hace el fuego. Y aquí hay mire muchachos, déjenme aquí de una vez corregirle. Aquí hay un error. Este viene para acá y este viene para acá. Hagan la corrección cuando ustedes pasen sus apuntes. El gran fuego es el que me dispersa el fuego. Y el fuego joven es el que me engendra, claro, engendra la energía porque la nutre, ¿sí? Nutre la energía y la engendra. Y el gran fuego, al nutrirse, al nutrirse de la energía, me la va a dispersar. Al dispersarla, la energía se disminuye. La energía se disminuye. Cualquier cosa en este aspecto, si tienen dudas, lo discutimos por el grupo, ¿sí? Pero me estoy dando cuenta ahorita que están cambiadas aquí las funciones. Habitualmente se considera que el fuego patógeno es de origen interno. Claro, el fuego patógeno es de origen interno, porque es ese fuego natural que necesita el Mingmen para calentar la esencia, que al dañarse, pues obvio que eso ya es un proceso de los procesos bien, o es un proceso de las profundidades de los órganos internos. Provoca desequilibrios en la actividad visceral yin yang y en las energías y en los sustratos del cuerpo, que son las partes más profundas del cuerpo. Sin embargo, se habla de fuego externo para designar tres cosas. Entonces, aquí es donde yo quiero que no se me enreden, ¿sí? Sino que le estoy dando a ustedes las opciones, como aparecen a veces en muchos textos, pero que ustedes tengan clara esos tres aspectos. Cuando hablamos de canícula de verano, a veces también se dice que hay un fuego externo. Cuando el calor externo, con independencia del contexto estacional, es decir, cuando tenemos una estación verano, cuando está el verano, y el verano supera las temperaturas esperadas para esa estación,
estamos hablando de un calor extremo, entonces allí también estaríamos hablando de fuego. Y la transformación de otra energía extrema, externa en fuego. ¿Sí? Por ejemplo, un frío que se me transforme en calor o en calor extremo, ahí estamos hablando de fuego, era lo que yo les decía al principio, que nosotros a todo le llamamos fuego, pero que es importante entender que hay unas especificidades que tenemos que tenerlas claras en nuestra cabeza para poder hacer un buen diagnóstico. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fiebre, la fiebre viene de un ataque de frío. Si ese ataque de frío logra entrar más allá de la superficie, se me transforma en un calor porque comienza a elevarme la temperatura. La temperatura se eleva precisamente porque entró frío al cuerpo y el cuerpo necesita activar mecanismos que me eleven la temperatura. Lo único que esto me genera una serie de síntomas patológicos en el cuerpo. Si esa temperatura no se logra, no se, si esa temperatura no se logra controlar, pues entonces entramos en un calor extremo. Y estos calores extremos me pueden generar una agitación, sobre todo de la madera, del hígado, una agitación. Me calienta, me sobrecalienta en el hígado y entonces se pueden presentar casos, por ejemplo, como una convulsión después de una fiebre. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de las propiedades del fuego. Fíjense que el fuego y el calor son energías yang. Bueno, por supuesto son energías yang y son energías yang que generalmente van a tener mayor influencia en la parte superior del cuerpo. Su naturaleza es abrazar y elevarse. Ellas agarran completamente, ¿verdad?, cualquier estructura y su tendencia es a subir, a elevarse. ¿Qué me genera esto? Pues bueno, me va a generar enfermedades febriles, inflamatorias y como les acabo de decir, que frecuentemente me tomen o me ataquen la parte superior del cuerpo. Otra propiedad importante es que el fuego y el calor me van a consumir la energía y esto a su vez me va a perjudicar los líquidos orgánicos. Cuando se pone a hervir usted desea hervir agua, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Esa temperatura a medida que va hirviendo y se va prolongando en el tiempo ese hervor de esa agua, ¿qué pasa con los líquidos? Los líquidos comienzan a disminuir. Entonces, si los líquidos comienzan a disminuir, comienza a presentarse algo que se llama sequedad. Entonces, el fuego siempre va a estar acompañado de la sequedad. Fíjense que dice aquí que el gran fuego reduce la energía, se nutre de la energía y la dispersa. Entonces yo voy a tener en este caso muchas patologías donde voy a tener una insuficiencia de la energía. Y la insuficiencia de la energía, ¿sí? La insuficiencia de la energía me va a llevar a mí a una insuficiencia de sangre o de shue. Y estas dos, estando en insuficiencia, me van a generar a mí los estancamientos. Por otra parte, como se los acaba de decir, evaporar los líquidos orgánicos, se agotan. Entonces, ¿cuál es una de las formas de nosotros perder líquidos orgánicos? A través de una sudoración profusa a través de los poros de la piel. No me acuerdo ahorita el nombre, las hidro... Bueno, entonces, fíjense, esa enfermedad, el exceso de sudoración, personas que tienen exceso de sudor en los pies, en las manos, en algunas zonas del cuerpo, bueno, es porque hay un fuego que me está consumiendo la energía y a la vez está perjudicando los líquidos orgánicos. También el hecho de tener mucha sed, cuando tenemos, por ejemplo, cuando la tierra es afectada con una elevación de insulina o de azúcar, pues allí también el fuego se une con la humedad, me seca, me seca esos líquidos que generan insulina y entonces uno de los síntomas es producir sed. Otra característica importante del fuego es que al calentar la sangre el fuego puede salirse de las vías naturales. Cuando hay un fuego muy elevado, ¿verdad? Una de las cosas
comunes es que las personas comiencen a presentar hemorragia, la más frecuente las epistaxis o las hematemesis, es decir, sangramientos nasales o vómitos con sangre. El fuego tiene la tendencia a provocar hinchones y abscesos. Provocar hinchones y abscesos. Porque entonces todo proceso inflamatorio que dentro de ese proceso inflamatorio hayan secreciones, generalmente pus, estamos hablando de un fuego. Cuando se penetran sobre todo en la sangre, ¿sí? El fuego y el calor pueden originar úlceras. Entonces las úlceras son producidas por un fuego interno. Las reacciones inflamatorias son generadas por un fuego interno. Aquí ya estamos hablando de que el calor no solamente es un calor extremo, sino que el calor se me va a juntar con un factor ni patógeno, ni interno ni externo. No sé si se recuerdan al inicio de la presentación. ¿Cuáles son esos? Bacterias. Entonces, las bacterias se me unen a mí con ese calor extremo. Acuérdense que el calor me abre los poros de la piel y esa apertura de los poros, pues con una energía Wei debilitada, permite la entrada de este tipo de elementos patógenos, se me combina con la sangre y empiezo a generar calor tóxico. Y se me presenta en hinchones, abscesos, ulceraciones, etcétera. El fuego, por supuesto, si no solamente me va a traer alteraciones orgánicas, sino también me puede perturbar la mente, sobre todo el espíritu, ¿verdad? La parte del corazón. Provoca que me puede generar irritabilidad, ansiedad, insomnio, delirios, trastornos psiquiátricos. Como ya hemos visto, el fuego externo es resultado del calor externo, por eso es que esto es importante que ustedes entiendan esta parte, ¿sí? A lo que nosotros también llamamos fuego. Es producido generalmente por una perturbación fisiológica o por la transformación de las emociones, de las 5 emociones. Entonces, todo fuego interno, ¿qué es? Transformación de las canículas en fuego interno que me mueven o me alteran el fuego natural que maneja Ming-Men, que maneja los fogones, y que también otro factor importante que me va a generar mi fuego interno, pues son las 5 emociones. ¿A través de quiénes? De las entidades viscerales patológicas de cada reino.